pedazos grandes y pedazos chiquitos. La única que se corta distinto o que le dan el nombre diferente es la C2 básicamente, ¿ya? Entonces, cada vez que cortemos a una proteína nos vamos a quedar con el pedazo más grande, C4b y C2a. Una vez que se unan esas, ¿no? Imagínense como yo agarrar a dos personas más acá a mi lado, ¿no? Ya me convertí ahora yo en una enzima distinta llamada C3 convertasa. Ya, imagínense que ustedes tres sean sus C3 convertasa, ¿ok? Llega a la C5. Esa C3 convertasa, perdón, C3. Esa C3 convertasa, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? Cortar C3. Encuentran un C3, le quitan un brazo, se quedan con el más grande, ¿no? Se quedan aquí. Tenemos a todo este acúmulo de proteínas juntas. ¿Cómo se llama ahora? C5 convertasa. C5 convertasa. ¿Qué significa eso? Que va a cortar a todas las proteínas llamadas C5. Entonces, si alguno de ustedes se llama C5, los va a agarrar, les va a quitar un bracito y se los va a quedar, ¿no? Para seguir uniendo y uniendo proteínas a su juego, ¿ya? ¿Ok? Hasta llegar a la C9. ¿Ok? Listo. ¿Hasta aquí todo bien entonces? Vamos con la alternativa, chicos. La alternativa es más fácil. Dime. No, el C9 desde a partir de a partir del C6, C7, C8 ya se unen las proteínas de manera completa. Ahí está. ¿Ok? Ya no hay cortes. Solo hay cortes en la C4, en la C2, en la C3, en la C5. Pero ya no hay cortes en la C6, C7, C8, C9. Eso solo se agrega. Ya están directos, ¿no? ¿Ok? Pero esta zona de acá, chicos, de aquí hasta acá, suele ser un camino común en todas las vías de activación. Vía clásica, vía alternativa y vía de lectinas. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Bueno, se activará de manera distinta, pero en algún momento todas convergen y todas se parecen hasta llegar a generar el máximo. ¿En dónde van a converger? Aquí. La mayoría va a tener una C3 convertasa, una C5 convertasa y la utilización de C6, C7, C8. ¿Okay? Son tres caminos diferentes que al final llegan a un mismo destino. Entonces veamos a la alternativa. Mientras tanto, ¿qué pasa en la vía alternativa, chicos? ¿Alguien me puede decir cómo se activa? ¿Dónde está? Ya me perdí. Aquí. Ahí está la vía clásica, entonces ya se entendió esta parte, ¿verdad? Vamos con la vía alterna, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en la vía alterna, chicos? En la vía alterna nosotros vamos a tener que se activa sí o sí con la ayuda de una proteína llamada C3, ¿ok? Pero en específico una C3 que es considerada, miren, una C3 hidratada o una C3 que ha sido ya previamente cortada. Puede ser una C3b o una C3 hidratada, ¿correcto? Entonces, estas moléculas suelen estar libres en el plasma, las suelen estar produciendo pues, de manera constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si encuentras un patógeno, rápidamente se pueden anclar a ese patógeno, ¿ya? Entonces, si ese C3 no encontró patógenos porque ustedes están sanos, ¿cómo harían para que no se active el sistema de complemento? No se adhiera a otra célula que por error podría ser mía. ¿Qué es lo que se hace en este caso? La C3 lo que va a tener es como tipo un seguro, ¿ok? Un candado, que en este caso es el factor H. El factor H se va a adherir acá, ¿correcto? Se va a adherir el factor H a la cualquiera de las C3, ¿correcto? Y este factor H hace más propenso a que el otro factor llamado factor I, ¿no? pueda llegar y generar una inactivación de esa proteína. ¿Okay? Este factor I va a inactivarlo. ¿Por qué necesito inactivarlo, chicos? ¿Alguien me dice? Para que no mate esta propia célula. ¿Qué pasa si yo tengo C3b?
Y acá tengo una célula de mi cuerpo. Y esa C3B de la nada viene y se pierde. Genera poros para su posterior Puede muerte. empezar a generar poros. ¿Y qué va a pasar con esa célula? Se va a morir, pues. Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene un salvaguardaje, ¿no? Puede inactivar a las moléculas que no requieran ser activadas, ¿ok? Y en este caso, como les digo, la C3B está libre en el plasma buscando un patógeno. Cuando no lo encuentre, va a ser susceptible a que se le adhiera un factor llamado factor H. Está fácil de recordar, ¿no? El nombre tiene, solo letras, ¿no? ¿Para qué? Para que este factor H pueda hacer visible a esa molécula para la inactivación. ¿Quién la inactiva? El factor I. ¿Sí? ¿Hasta acá? La función de toda esta partecita es inactivar. ¿Qué pasa con las moléculas inactivadas? ¿No me sirven de nada? No, sí me sirven. Me sirven para ozonizar más adelante. ¿Ok? Pero imagínense que llegó una bacteria, ¿correcto? Y esa bacteria, pues sí es dañina y tengo que eliminarla. Esa C3B va a ser bastante afín, muy afín, más que a este factor, ¿ok? Cuando exista lipopolisacáridos de bacterias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a preferir unirse a esta zona. O sea, se va a desligar de todos ellos y se va a unir aquí. ¿Ok? ¿Se entiende? Cuando hay una bacteria, ¿no? Lo que va a hacer esa C3 es unirse justamente a la membrana de la bacteria. Va a ser demasiado afín y va a preferir, bueno, ya no quiero, por más que me encuentre un factor H o un factor I, pues yo prefiero adherirme a la membrana de la bacteria. Y de ahí va a ser bien difícil de que la saquen por la inactiva. Entonces, miren, se va a adherir a la membrana de la bacteria. ¿Y qué va a pasar con esa C3B? Van a llegar, acá lo voy a hacer en grande, C3B, van a empezar a adherirse a ella nuevas moléculas proteicas. En este caso tenemos factor B, ¿no? El factor B y el factor P. ¿Difícil? Bueno, si es que nos olvidamos de las letras quizás. Pero no está tan difícil si es que quisiéramos pues recordarlas simplemente como letras, ¿no? Entonces, miren, el factor B se va a unir al C3B, así como lo ven. Pero después de eso nosotros vamos a ver de que se va a necesitar cortar ese B. Esa proteína B, ¿okay? Tiene que adherirse aquí, pero la tienen que cortar para poder quedársela. ¿Ok? ¿Quién la va a cortar? La puede llegar a cortar esta otra proteína, la D. La D se va a encargar de cortar a esta B. ¿En qué partes? Parte grandecita y parte chiquitita. La parte grandecita, ¿cómo le habíamos dicho que se llamaba? Bebé. Bebé, no me digas bebé. También. B y B, A. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llamará este complejo? C3B, BB. ¿Ok? Esta C3BA se va, pues no se queda solamente la parte grande. Y es lo que vemos aquí. ¿Ok? Después de eso, este complejito de acá, chicos, lamentablemente es muy inestable. Entonces, para estabilizar ese complejo, lo que llega a unirse a este acúmulo de proteínas es algo llamado properdina, que ustedes lo conocen como P, para estabilizar. ¿Okay? La properdina va a darle esa estabilización a esta proteína, a este acúmulo de proteínas. ¿Qué pasa si no tuviera properdina? Como está inestable, en cualquier momento se va a liberar. Y como se libera, ¿qué pasará con el sistema de complemento? ¿Se activa o no se activa? No se activa, ¿vieron? Entonces requieres de una properdina para poder generar esa estabilidad a este complejo. Entonces el complejo ya es C3B, BB, con properdina. ¿Okay? Seguimos. Luego de eso, miren, todo este complejo como con properdina ya no se le conoce solo como complejos de proteínas, sino ahora ya le vamos a tener un nombre nuevo. ¿Cómo se le llama? C3 convertasa. C3 convertasa. ¿Y ya conocen qué significa eso?
C3 que encuentre en el plato. Llega una C3, corta la C3. C3, el más grande, B, y el más chiquito, A. ¿Con quién se queda? Con el B, ¿ok? Y este B se adherirá junto a esa unión junto con C3B, BB, sin properdina, porque ya la properdina ya no se necesita cuando ya hay más estabilidad, ¿ok? Y C3B nuevamente, se le llama ahora, ya no C3 convertasa, sino, ¿cómo se le va a llamar? C5 convertasa. ¿Qué significa eso? Que todas las proteínas C5 que encuentren pueden ser cortadas por este nuevo complejo. ¿Cómo lo vamos a cortar? La misma situación. C5b es el más grande, C5a es el más chiquito. ¿Con quién se queda? Con el más grande. Ese se va a generar aquí la unión. Y los pasos sucesivos van a ser igualitos a los anteriores. Llegará a la C6, llegará a la C7, la C8, la C9 y generará ese oro por donde puede llegar a salir el agua y a desestabilizar, ¿no? En este caso por medio de electrolitos. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, seguro. O sea, no los veo muy... Como tal, la C3 convertasa va a necesitar de la properdina. La C3 convertasa ya no, porque ya está estable. Normalmente es antes de formarse la C3 convertasa. Miren, aquí. Esta es la C3B convertasa, ¿no? Pero siempre y cuando, obviamente en este caso ya hayamos cortado más C3, se van a empezar a unir entre ellos y de esa manera se generará pues una estabilidad, ¿no? Para que no pueda llegar a salirse de esta membrana. Entonces debería ser aquí. Aquí debería liberarse la properdina. Ya no necesitas la estabilidad, ¿ok? Vamos a seguir. Ahora sí, bueno, entonces hasta aquí llegamos con alternativa, ¿todo bien? Vamos con la lectina. Yo sé que son muchas letras, pero ya le vamos tomando un poco de... ¿Ya le van entendiendo? Los cortes de las proteínas, sí, no creo que me mienta, Así no creo. Yo espero que sí. Bueno, vamos a ver la última vía de activación del sistema de complemento. Miren, aquí tenemos, ¿no? Esta vendría a ser la membrana de un parásito. Bueno, en este caso de un microorganismo, digamos, en general, ¿ya? Aquí está la membrana de un microorganismo. En esa membrana de ese microorganismo va a haber residuos. ¿De qué? La vía de la lectina normalmente se le conoce como también una adherencia a lo que vienen a ser unos residuos de manosa. ¿Ok? ¿Quién es afín a los residuos de manosa? Una proteína que también se parece bastante a la que nosotros hemos visto en una de las vías anteriores. Miren, bueno, yo la dibujo feo, ¿no? Pero ahí se ve más bonito. La MBL. ¿Qué significa MBL? Significa lectina de unión amanosa. Entonces, esa proteína, cuando detecte un residuo de manosa en alguna membrana de parásito, de bacteria básicamente, ¿no? Va a tener afinidad y se va a generar la unión a él. ¿Ok? Pero, hasta aquí, esa MBL todavía no es activa, por así decirlo. Tiene que unirse otras proteínas. ¿Qué proteínas más se pueden unir a ella? Ingresará más P1, ingresará más P2, ¿no? Y si se acuerdan, en la vía clásica o alternativa, ¿cuál se parece a este complejo? ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A la alternativa? A la clásica. ¿A cuál de los complejos se parecía? ¿Parecido a qué complejo? A C1, porque C1 tenía C1Q, C1S, C1R, ¿se acuerdan? Ya, solo para que vean que hay
complejo MBL más P1 más P2, ¿no? Unidos a justamente la membrana del patón. ¿Ok? Después de eso, ¿qué es lo que va a pasar con este complejo? Este complejo ya tiene la habilidad de poder cortar las mismas proteínas que ustedes han cortado en la vía clásica. ¿Cuáles son? Miren, de nuevo. C2. C4 y C2. O sea, una vez unidos, ¿no? Ahí tenemos unión de- C4, C2, con las C3. manosas. Y de ahí sí. ¿Ok? Va a tener la habilidad de encontrar C4 y C2 y generar el corte. ¿Ok? ¿Con quién se va a quedar entonces? C4D y C2. Ah, era el único que se cortaba raro, ¿verdad? Sí. Entonces se genera una utilización de C4B, C2A. ¿Ah? Y el complejo en este caso será MBL más P1 más P2, C4B, C4A, todo eso junto. Todo eso tiene como funcionalidad ser una C3 convertasa nuevamente. ¿Y las C3 convertasas qué hacen? Cortan C3. ¿Qué hacemos en ese caso? Cortamos la C3. C3B, Se C3A. queda con lo más grande, la C3B va a unirse aquí, ¿verdad? Y generaremos una C5 convertasa. C5 convertasa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a venir una C5, Rompe la C5. la vamos a cortar, me voy a quedar con lo más Te grande. quedas con lo grande. C5B. Y esa C5B se unirá a una C6, No. C7, C8, C9, hasta formar el complejo Map. MAC. ¿Es Mac? Mac. Entonces, si se dan cuenta, Mac. tienen unos procedimientos bastante parecidos. No sé si lo lograron entender. Sí, sí. Ya, entonces, si esto está entendido, todo bien. Más rato voy a olvidarme. ¿Qué? Ya. Es complejo, está claro. Entonces, miren aquí, ¿no? Tenemos a los tres sistemas del complemento, tanto de la vía clásica, de la lectina y de la vía alterna, ¿no? Para la vía de las lectinas, ¿qué se necesitaba en la bacteria, chicos? Manosa, muy bien. Para la vía alterna, ¿qué necesitabas? Nada, que solamente tuviera una membrana, ¿verdad? Y que esa membrana tuviera, ¿qué? Tipo polisacáridos, muy bien. Por otro lado, vía clásica, ¿qué necesitabas de ella? Que primero sean obsonizados a Anticuerpos. través de anticuerpos. Y una vez que se empiece a formar todas las proteínas y se corten, vamos a llegar en cualquiera de las tres situaciones a generar una C3 convertasa, al fin y al cabo, ¿no? Con distintas Me cosas, gusta. pero al fin y al cabo son funciones de C3 convertasa. Que después Sí. generará una C5 convertasa, Sí, que lo después pasamos. unirá C6, C7, C8, C9, hasta formar el MAC. Que también Muy bien. inmuno fue 4 semanas. Ahí está. Fue el 19. Ay, me estoy yendo para atrás, pero no. Ahora estamos poniendo parte Ahí, claro. ahí está. Sí, sí, ¿no? sí. Fueron 7 semanas. Que luego formará el MAC, chicos, ¿ya? Son Hasta acá todo bien. No. Físico. Entonces, ¿en qué lugar se convergen Física, las sí. tres? En la C3, muy bien, ¿no? En la C3. Específicamente yo diría que se produce como un tipo de enzima C3 convertasa. ¿Ok? ¿Qué función biológica cumplen estos tipos de vías? La primera y la más Lisis. importante de estas vías, ¿no? Lesis En bacteriana. cualquiera de las tres situaciones es la de lisar. Lisar, esa es su función principal, la lisis del patógeno, ¿ok? Pero esa lisis está pues condicionada a que se forme el MAC primero. ¿El MAC qué cosa era? Complejo de ataque de la membrana. O sea, ese poro tiene que formarse. Sin ese poro no hay lisis, por si acaso, ¿ok? Pero también tenemos acciones de otras cosas más aquí. De hecho, lo único que yo les he explicado es cómo se forma el MAC en cada una de las situaciones. Pero si yo les quisiera decir cuáles son las otras funciones, también tengo que mencionarles unas cositas que me he olvidado de explicarles, básicamente para ayudarles a que no se mareen. Entonces, aquí vamos a tener acciones de algunos fragmentos pequeñitos que hemos liberado. ¿Se acuerdan de los fragmentos que yo les decía? Este fragmento se va, este fragmento pequeñito se va, este de acá se va. C2. Pues no los botamos, ¿ah? O sea, no es que ya ahí se elimina.
No, cada una de esas cositas pequeñas son útiles para poder generar quimiotaxis, para poder generar, o bueno, son consideradas anafilotoxinas incluso para ayudar en la inflamación. O sea, todas estas cositas pequeñitas, C5A, perdón, C4A, C2B, la C3A, la C5A, todas esas pequeñitas van a salir, ¿no? C4A, C2B, C3A, C5A, todas estas servirán para otra cosa, básicamente ayudando a la inflamación. Y es lo que ahorita vamos a ver con las otras funciones de los fragmentos que se liberan en ese sistema del complemento. Profesora, Ok, dime. la lectina como tal es como un receptor, algo así. ¿Cuál? La lectina. La lectina, sí, parecido, ¿no? Porque lo que vamos a ver aquí es que primero se tiene que anclar, ¿no? Sí, parecido. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver las otras funcionalidades. Miren, aquí son la última partecita, la que no pude mostrarles. Toda esta zona de acá, ¿no? Imagínense que es como unir y unir varias proteínas sucesivas. Hacer un pozo, como les decía, y al final de ese pozo, todo el pozo, todo completo, las proteínas se van a considerar como marcas, ¿no? Y esta es la membrana de una bacteria. Esos puntos negros que ustedes ven son esos poros que se realizan en cada una de las activaciones del sistema de complemento. ¿Que profe, no era solo uno lo que se hacía? No. Con un pequeño huequito no le haces nada a la bacteria. Tienes que hacerle muchos huequitos para que pueda generarse esta lisis, ¿no? ¿Ok? Ahí están, miren todos esos puntitos negros, ¿no? ¿Ok? Y con respecto a las funciones biológicas de los fragmentos, aquí tenemos más cosas. Podemos tener fragmentos que incluyen incluso la C3B, o sea, el inicio de la alternativa, por ejemplo, ¿no? Que es considerado un opsonizante también, ¿ya? Y esa opsonización ayuda a los macrófagos, como ya hemos visto en anteriores casos, a fagocitarlos. En el caso de otros tipos de fragmentos, ¿no? Lo que también me va a ayudar a generar, y que no está aquí, está en la siguiente, es, aquí está, ¿no? C3, miren, ahí está C3B, también me podría ayudar incluso a eliminar ciertos antígenos que han quedado residuales de alguna infección, ¿ya? Y a no generar un acúmulo de anticuerpos muchas veces, ¿no? Que podría conllevar en una hipersensibilidad más adelante. Aquí estamos viendo cómo es que se trata de fagocitar algunas sustancias o algunos antígenos que todavía han quedado a partir de la infección. Entonces, me ayuda también en cierto modo a pues limpiar la zona, ¿no? La otra opción también es la de, aquí está, ¿no? La de, por ejemplo, ayudar como si fuera una anafilotoxina, aquí está. Esta anafilotoxina normalmente se conoce como un compuesto que puede generar permeabilidad vascular. ¿Qué significa permeabilidad vascular? ¿Se acuerdan de la anterior clase? ¿No? ¿Para qué necesitamos una permeabilidad vascular? ¿Para qué? Para dejar pasar el agua. Para que los leucocitos puedan traspasar el vaso. Exacto, gracias. Para que los leucocitos puedan traspasar los vasos sanguíneos hacia el tejido, ¿verdad? Entonces, miren cuáles son las anafilotoxinas. C3A, C5A, suelen ser este tipo de anafilotoxinas. ¿Qué otra cosa más? Las C3A pueden ayudar incluso como a tener una actividad antimicrobiana, ¿no? O bactericida en este caso. Posteriormente también la C5A se conoce como una molécula de quimiotaxis. ¿Qué significaba el quimiotaxis, recuerdan? Activar las células al lugar de inflamación. Muy bien, muy bien. ¿Qué significa eso? Bueno, así a términos más sencillos, es como si yo te pusiera, ¿no? Diferentes caramelos, así, y te direccionara hacia donde yo quiero que te vayas, con caramelos. Tú tranquilamente empiezas a recoger los caramelos y te vas a la zona que te digo, ¿sí o no? Bueno, depende. Entonces es lo mismo. Las células de nuestro cuerpo, cuando salen del vaso sanguíneo, no saben a dónde ir. Nuevamente no tienen ojos. Entonces, ¿cómo se van a direccionar? ¿Cómo las van a guiar? Se van a guiar, pues, porque están siguiendo un camino, ¿no? De quizás una C5A, ¿no? Entonces voy a empezar a seguir a la
redireccionar a la zona en donde yo observo el daño. ¿Ok? Entonces, tienen varias otras funciones en realidad, no solamente la lisis, ¿no? ¿Ok? Eso se le conoce como quimiotaxis. Entonces, también se menciona de que en nuestro cuerpo tenemos receptores de diferentes compuestos del sistema del complemento, ¿ya? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Normalmente dicen que se lo pueden encontrar incluso en el sistema inmunitario, en las células, ¿no?, del sistema inmunitario. Vamos a poder tener diferentes efectos biológicos al unirse, ¿no?, a los ligandos. Y aquí tenemos una tablita que nos puede ayudar a decir qué actividad puede generar si se une a sus ligandos en nuestras células. ¿Ok? Recuerden que estas C3 normalmente se utilizan para hacer poros en las bacterias, ¿verdad? Pero si yo tengo receptores de este tipo de proteínas, también me sirven en algo a mi sistema inmunológico. ¿A qué me va a servir? Bueno, acá tenemos toda la actividad que podemos tener, ¿no? Y lo van a ir revisando de a poco, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver regulación. Y esto sería, creo que yo, lo último, ¿no? En el caso del sistema de complemento, es súper importante que ustedes no solo tengan un switch de prendido, sino también un switch de apagado. ¿Ok? Porque imagínense que ya acabó la infección, ya mataste a varias bacterias, le hiciste tantos huecos que ya murieron, ¿no? Ya no queda ninguna por eliminar. Mi sistema de complemento seguirá activo. Ya no necesita estar activo. Entonces, ¿cómo le aviso que ya fue? Que ya no necesito más, que hay recorte de personal. ¿Cómo le digo? Felizmente son proteínas, no les puedo decir induce de apoptosis, ¿verdad? Ya, son proteínas. Entonces, vamos a ver que todo el sistema de complemento de las 3 vías puede tener puntos críticos de control. ¿Qué significa eso? Que si yo bloqueo una zona de esa activación, ya no se da el complejo de ataque a la membrana. Y eso me beneficia, porque si, imagínense, yo bloqueo una entrada, yo ya no puedo ingresar a esta zona, ¿no? Lo mismo, si yo bloqueo una parte del sistema de complemento, ya no podría generar mi complejo de ataque a la membrana, y por ende ya hasta ahí acaba, ¿no?, lo que vendría a ser la activación del sistema de complemento. Entonces, lo que hacemos en las regulaciones suelen ser varias cositas. Aquí tenemos, ¿no?, inhibidores que me permitirían, pues, tener esta regulación del sistema del complemento, ¿ok? Y algunos inhibidores, de hecho, yo ya se los he mencionado. Ejemplo, factor I, factor H, factor P. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Ya, ¿dónde estaba el factor I? En la vía de ¿De la vía clásica? Alternativa. Alternativa, ¿no? ¿Y qué hacía este factor I? Inhibía. O sea, inhibía ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Inhibía que esta C3P se pudiera adherir, ¿no?, o activar al sistema de complemento en alguna célula que no sea una bacteria, ¿correcto? Entonces sí podría llegar a inhibirlo, ¿correcto? Pero este factor I necesitaba de alguien. Del factor H. Del factor H, ¿no? Así que aquí tenemos a los dos factores que podrían llegar a generar una regulación en este sistema de complemento. Tenemos otro, miren, la properdina. ¿Se acuerdan de la properdina? Sí. ¿Qué pasaba con la properdina? Estabilizaba el... Estabilizaba, muy bien. C3 Y estabilizaba en este caso, ¿no?, a un complejo que si es que no estaba la properdina se podía liberar de la membrana del patógeno y ahí no pasó nada, ya no seguía generándose la enfermedad, ¿no? Entonces ahí tenemos la properdina, factor H, factor I. También tenemos otro, miren este de acá que es la C1 INH. C1 no lo encontramos. La vía clásica, muy bien, ¿no?, el complejo C1, ¿correcto? Y este C1, ¿qué es lo que hace? Se puede llegar a unir a los dos tipos de proteínas que habíamos dicho que estaban juntos en este complejo. ¿Cuáles eran los dos más importantes? C1R y C1E, ¿no? Y recuerden acá que la que tenía actividad enzimática era C1S, pero la C1S necesita apoyo, necesita compañía, ¿no?, de esta otra, la C1R. Así que inactiva justo en ambas, ¿no? Las inactiva y por ende ya no se sigue ni siquiera activando el sistema de complemento de la vía clásica.
irreversible, pues. ¿No? Ahí te menciona que se forma un complejo en la C1 que es irreversible. ¿Qué otra cosita más? Por acá también, miren, tenemos proteína S mitronectina, impide la inserción del complejo MAC a la membrana celular, o sea, aquí ya a niveles mucho más, casi al final, ¿no? De ella, casi al final podría llegar a generarse un bloqueo. O sea, no necesariamente al inicio de la activación, sino también en la parte intermedia o en la parte final del sistema inmunitario. ¿Ok? Y así sucesivamente aquí lo pueden ir encontrando, ¿correcto? Entonces miren esta imagen, está bastante bonita porque te menciona puntos claves en donde mi sistema inmunológico podría llegar a controlar al sistema inmune innato. ¿Ok? Por ejemplo, como todos tienen C3, yo podría bloquear, ¿no? ¿Podría bloquear qué? La C3 convertasa. Y si bloqueo la C3 convertasa, ¿qué vía puedo llegar a inhibir? Todas. Pero si yo bloqueo C3b, ¿cuál podría llegar a inhibir en sus inicios? La alterna, ¿no? Alternativa. Muy bien. Por el otro lado te mencionan inhibición por acción de alguna proteína, que es la proteína S, se une en este caso al ensamblado del ataque a la membrana, que es al final casi, ¿no? Por aquí también tenemos otros tipos de proteínas que lo vamos a ver en una imagen más bonita más adelante. Y por acá tenemos incluso, miren cómo se llega a generar la inhibición del inicio de la vía clásica, ¿no? Aquí tenemos de que el complejo C1 podría llegar a ser bloqueado, ¿no? Porque podría generarse esta inhibición de la C1S y la C1R. Y así. De hecho, hay varias situaciones. Acá tenemos imágenes importantes que nos ayudan, ¿no? Hay proteínas, como por ejemplo las de acá, CR1, la DAF, la MSP, que justo sirven para eso, sirven para bloquear. ¿Ok? Entonces, ustedes van a ver, miren esta partecita de acá, ¿no? Se está adhiriendo un anticuerpo. ¿Este anticuerpo de qué tipo de vía estamos hablando? Clásica, muy bien. Esta vía clásica después va a agregar C4B, C2A, ¿verdad? Y posteriormente, miren, seguirá su curso. Pero si yo utilizo cualquiera de estas proteínas, podríamos cortar esta primera parte. Entonces la C4B no se va a unir con esta C2B. Perdón, acá es A, ¿ok? Recuerden, esta de acá está mal traducida muy probablemente. Pero esta es A. La A es la que se va a unir aquí. Entonces, miren cómo lo elimina, ¿no? Cómo lo llega a separar y por ende ya no seguir pasos posteriores. Igual aquí. Acá tenemos la unión de C3B. ¿Qué tipo de vía estamos hablando? ¿Alternativa? La alternativa, muy bien. La alternativa en este caso utilizará esta C3B, BB, ¿no? Y C3B de nuevo. En el primer paso, miren, la DAF y el CR1 podría cortar la unión de esos dos y simplemente iríamos con los siguientes pasos, ¿no? Igual aquí tenemos el bloqueo de justo lo que mencionamos hace rato, ¿no? El bloqueo de el C1R y C1S. Yo bloqueo esos dos tipos de proteínas del complejo C1 y simplemente mi sistema del complemento de la vía clásica ya no se activa. Sé que es un poquito trabalenguas, ¿no? Pero yo sé que repasándolo lo pueden llegar a entender. ¿Okay? Igual aquí, chicos, no solamente en las primeras partes de la activación, sino incluso ya casi cuando ya está el pozo hecho, ¿no? Si ese complejo de la membrana podría llegar a ser inhibido, ¿no? Cuando falte incluso la última proteína de ellas, si se podría con esta CD59, ¿no? Que inhibe justo la unión de las últimas proteínas C9 y que en ese caso ya no puede llegar a formar como tal, ¿no? El MAC. Y por otro lado también tenemos a esta otra que es la proteína S que me impide, ¿no? La unión a la membrana. Es MCP. Entonces, esas son todas las que les puedo explicar, chicos. ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer repaso de nuevo. Tenemos 15 minutos todavía, o sea, sí, porque normalmente debería ser una hora nada más todo su taller, ¿verdad? Ya, vamos a hacer repaso, ¿ya? Pero creo que no se ve ni acá ni allá. ¿Dónde se ve más? De ese lado. Corto. Corto. Sí, allá les toca.
Vamos con la vía clásica. O también podemos salir, ¿ah? Podemos salir algunos de ustedes a completar. Radio, ¿No? ¿Está difícil? Mi primera clase. Ya se corre, ya se corre. Ok. ¿Cuál es la función de mi sistema de complemento? Lisis celular. ¿Mediante qué? Mediante la formación del mar. Muy bien. De complejo al ataque de la membrana. ¿Cuántas vías? Ves. Dígame la primera. Alternativa. O alternativa o alterna, como quieran llamarla. Clásica. Clásica, muy bien. Vía de la lectina. Vía de lectina, muy bien. Entonces, ¿cómo se activa la alternativa? C3. Ok, ¿pero qué tipo de C3? En el plasma normalmente vamos a encontrar C3B, ¿ok? Cortada o C3 hidratada, ¿no? Entonces, la alternativa tenía dos opciones. La de activarse o no activarse, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de no activarse en este caso? Es porque nuestro sistema inmune, si es que estuviera en constante activación, nosotros estaríamos enfermos todo el rato, ¿no? Y muchas veces ni siquiera tendríamos patógenos a quien eliminar. Entonces, ¿cómo es cuando no quiero activarme? Muy bien, tengo mi factor I, pero en este caso primero es mi factor H, mi factor I, ¿no? Y genera inactivación. Muy bien. Cuando requiero de activarme, ¿qué genero en ese caso? ¿Cómo que conviertes? Ya bueno, hay pasos, ¿no? Hay pasos que requieren de varias proteínas más, de varias enzimas más. Muy bien, factor B, ¿qué más? Vaya, ya, no sé. ¿B de qué? La B de properdina. B de ¿La qué? La B, ¿no? La D y la properdina. La B, la D. Y acá, como es inestable, necesita properdina. Esta properdina le permitirá generar posteriormente, ¿no? Una C3 convertasa. ¿Ok? Entonces esa C3 convertasa es algo que realmente pues se genera en las tres vías, así que lo vamos a poner como si fuera una unión, ¿ya? Si llega una C3, imagínense, ¿no? Y tenemos la opción de generar una C3 convertasa. ¿Ok? Ya. Hasta ahí yo creo que se entendía la alternativa. Vamos con la clásica. ¿Qué necesitas en la clásica? Aquí tenemos otro patógeno. ¿Necesitas? Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Y los anticuerpos qué van a hacer? Opsonizar la bacteria. ¿Qué requiero generar en ese patógeno para activar la vía clásica? Opsonización. Opsonización, ¿no? Opsonización del patógeno. ¿Con qué? Inmunoglobulinas. ¿Con qué fracción? ¿Con FAB? ¿Con FC? FC. El FAB es el que detecta, pues chicos, primero, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, porque las FC necesitan estar libres. ¿Libres para quién? Para el C complejo C1, ¿verdad? ¿Ok? Ustedes ya saben que tienen a el S y al E. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿O ya se marearon acá? Ya se marearon, de nuevo. Tenemos un patógeno. Al patógeno se le tiene que opsonizar o marcar, ¿no? Se le va a opsonizar como un anticuerpo.
¿con qué porción del anticuerpo se le va a ozonizar? ¿Con FAB. los bracitos o con el tronquito? Bracitos. Los bracitos. Bracitos. Esos bracitos pueden llegar a detectar al patógeno, ahí está, ¿ok? Listo, acá. Pero, ¿queda libre quién? El FC, o sea, el tronquito, ¿verdad? Queda libre su FC. Y para activar el sistema del complemento de la vía clásica, ¿cuántos FC libres requiere? 2. Muy bien, 2 requiere. Por lo tanto, ¿cuáles serían mis inmunoglobulinas que pueden generar la activación? G. M y G. ¿Cuántos de cada una? El 2 de G y 1 es. 2 de G, 1 de M. Muy bien. ¿Y el por qué? Yo les puedo poner en el examen. Porque una es monómera, por lo tanto requiero de 2 FC libres, y la otra es Pentamérica. pentámera, y ahí sí tengo varios FC libres, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo se activa. Necesitaríamos en este caso la proteína o el complejo C1, ¿verdad? Y este complejo C1 después generaría el corte de C4, generaría el corte de C2, ¿no? La C4, ¿con quién se va a quedar? Con el B y el C2. Ya. A esto se le conoce como C3 convertado. Muy bien, lectinas ahora. Tenemos una bacteria con residuos de qué? Manosa. Muy bien. ¿Quién se va a adherir a estos residuos de manosa? MBL, o también llamado lectina de neón amanosa. Muy bien. ¿Se van a ingresar quiénes? Más P1, más P2. Más P1, más P2. Muy bien. Ya están entendiendo, ¿vieron? Y esa tiene mucho parecido, miren, a esta, ¿no? Por lo tanto, ¿quién va a tener que llegar? El C4. C4, a la cual yo voy a sacar solamente la B, C2, A ver. la A, La voy a y esta es considerada una 3 convertasa. Está. De esa C3 convertasa, corto C3, me quedo con su C3B y generaré entonces C5 convertasa. C6. bien, ¿y esa C5 convertasa qué hace? Corta sus C5, ¿no? En C5B y C5A, me quedo con la más grande y se forma después una añadición de C6, C7, C8, varias, por eso le dicen poli, varias C9. Complejo policelular. Exacto. Y después, ¿no? Vamos a tener aquí. Listo. ¿Usted lo mecha? Yo no. Está fácil. Está más o menos, ¿no? Ah, genial. Estudiando quién no. Normalmente una pregunta puede ser, ¿has tú organizado el ¿No? visual? ¿Sí? Dibuja los tres días